Hoy les voy a hablar de una de las venezolanas más jóvenes en representar un cargo de alta responsabilidad política en nuestro país. Una mujer que incluso embarazada continuó con su compromiso con Venezuela y con su barriga recorrió cada rincón en su campaña a la Asamblea Nacional. Una mujer imparable que tiene en su corazón la misma carga de gallardía y sensibilidad. La ves conmoverse con solo mencionar Venezuela y también la ves convertir esa ternura en fuerza, en fiero arrojo, frente a quien sea si se trata de defender la patria. Un diario español la calificó como una de las políticas más hermosas del mundo. Lo más maravilloso es que quienes la conocemos sabemos que su belleza exterior compite y es tan admirable como la de su alma. Vuelca su vida a los demás, a defender los derechos de los otros. Entrega las horas que corresponderían a su familia y a su pequeño Pedro Luis, sus horas de sueño, a la causa de todos. Su pasión por los derechos humanos nos hace un país afortunado. Un país peligroso, amenazante, sí, pero con damas como ella, dispuestas a donar su talento, su experiencia legal a cualquiera que lo requiera, sin pedir nada a cambio. Por un momento te sientes a salvo. Te permites sacar la cabeza del agua y respirar de nuevo. Delsa es el brío y el valor hecho mujer. No tira la toalla, más bien a su paso recopila la de quienes se han ido sintiendo vencidos y también la pone en sus hombros. Bienvenidos a Piedra Angular. Tú tienes un hijo súper inteligente. ¿Qué es lo más duro o la pregunta más difícil que te ha hecho en estos momentos? Porque te debe escuchar hablando de política, te debe ver viendo a ti la televisión, los discursos, compartiendo con tu esposo o hasta entre tus amigos políticos. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado contestarle? Oye, la verdad es que Pedro Luis me la pone difícil todos los días de mi vida. No hay un solo día en que no rete mi inteligencia como mamá. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de él, que él se ha involucrado tanto con estos días difíciles, y Pedro Luis es un niño que comprende perfectamente que es un preso político, y es doloroso porque tiene 8 años recién cumplidos. Pero ese niño se levanta todos los días en la mañana, va al colegio, regresa al colegio y busca el periódico cuando llega a casa. Y dice, mami, van tantos presos, tantos heridos, tantos muertos y tantos torturados. ¿Los anotaste a todos? Creo que es la pregunta más difícil que le contesto a diario, porque un bebé de 8 años no debería saber que la tortura existe. No debería saber que hay un Estado que encarcela, que tortura y que maltrata. Y él lo sabe. Y yo siento de alguna manera que él tiene miedo. El día del allanamiento en casa, sus hermosos ojos verdes me decían que tenía miedo de que se llevaran a papá o a mamá. ¿Y qué tuvo que ver y oír en ese momento que a ti después te costó como explicárselo? Yo creo que él está preparado. A Pedro nosotros lo hemos preparado para la vida que le tocó. Él está preparado. Él está preparado dentro de su cortísima edad. A él no le gustan los uniformados igual que no me gustaban a mí. A mí no me gustaban porque mi papá estaba preso y era preso político, y el recuerdo de los militares resguardando la celda de mi padre no era agradable. A él no le gustan tampoco. Entonces, mi comadre, Liliana, que estaba conmigo ese día, le pidió a los funcionarios que por favor se quitaran los cascos y la cosa antimotines para que mi hijo no los viera. Así que gracias a su madrina, para él fue una aventura. Y pues bueno, toda la mesa de la unidad estuvo allí y al final él se lo tomó como un chiste. Dijo, mami, no nos allanó la policía, nos invadió la mesa de la unidad. Él siempre busca la forma de hacer su vida más feliz. Él es maravilloso. Cuéntame, como mamá y como esposa, cuando tienes que conversar con las madres de los presos políticos o cuando tienes que escuchar esos testimonios como mujer, como ser humano que eres, Delsa, ¿no te quiebras?
frente a ellos? ¿O cómo haces para ponerte ese muro necesario como para tener todos los sentidos en su lugar para poderlos defender como abogado que eres y como diputada que eres? Fíjate tú, el tema es que yo me siento mamá de cada uno de los niños, porque son niños, Carla, de los niños que han estado presos, ¿no? Y me siento mamá de sus mamás. No sé si entiendes esa sensación, pero cada vez que me llama una mamá o un papá o un abuelo o una novia o un novio, porque hay de todo, metieron preso a fulano. Es como esa sensación de que tengo la responsabilidad de darle una respuesta. No, a ver, yo tengo que resolverle, no es el familiar el que tiene que compadecerme a mí o consolarme a mí, es exactamente al revés. Después de que pasa todo, después de esas 48 horas terribles de la audiencia y de la incertidumbre de no saber si se queda privado de libertad y si se queda privado va para una cárcel común o de si se va para su casa, después de que pasa todo, yo lloro, antes no. Tú sabes que a veces me pregunto, tenemos el mejor país y con la mejor gente. Entonces, si somos un pueblo decente, porque la mayoría es decente, entonces ¿por qué nos dominan unos pocos abusivos? Después de tanto tiempo, ¿por qué? ¿Por qué nos dejamos pisar de esa manera? A veces por ese miedo del que hablábamos antes, la gente tiene miedo a enfrentar ciertas cosas, a veces por miedo a la comodidad, pero otras veces yo siento que justamente por esa cultura nuestra de que nosotros hemos vivido toda la vida en democracia, de que somos decentes, como tú bien lo señalabas, ocurren cosas como que nos domina un opresor y pues bueno, nos dominó el opresor y caramba, y nos quejamos y ya. A veces hace falta más, hace falta participar, involucrarse, a veces hace falta pasar de la crítica a la acción. Y yo no digo que necesariamente deba ser a través de los partidos políticos, también hay un tema que yo creo que a nosotros nos hizo muchísimo daño, que fue el tema de la cultura antipolítica. Le dijeron al país que todos los políticos eran una porquería, que la política era sucia y cochina, ¿no? Y entonces la gente no se quiere involucrar con lo que ve sucio y cochino. Y resulta que la única forma de, si tú tienes tu casa sucia, la única forma de limpiarla es agarrando un coleto y pasando un trapeador, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer con la política, involucrarse para limpiarla, para que todos podamos sentir, porque al final del día, cuando tú haces política, es la única manera de generar al mismo tiempo políticas públicas para la calidad de vida de la gente. Entonces, hace falta eso, yo creo, que pasar de la crítica a la acción es importante, desde cualquier perspectiva, desde el Radio Bemba, desde tu espacio chiquitico, hace falta un poco más. Y después, porque los dictadores, los opresores, las personas con estas características suelen aprovecharse de pueblos cualquiera. En este caso les tocó aprovecharse del maravilloso pueblo venezolano que venía de muchos años de carencias, de muchos años de abandono, de muchos años de desilusión y de pleitos intestinos que nos tienen hoy acá. Hoy la división, por llamarlo de alguna manera, de Venezuela es distinta. Ya no es el chavismo y la oposición. Eso cambió. Ahora, y esto es una génesis muy importante para lo que viene, siento que nos dividimos entre el 80% de los venezolanos que estamos descontentos con lo que está pasando hoy en día, y eso lo dicen las encuestas, y el 17% de enchufados que se sienten cómodos como están. Entonces hasta los enchufados y a los que te están enriqueciendo con eso son minoría. Te lo digo porque uno siente que esto se sustenta con la cantidad de dinero que se ha repartido. Y con los 25.000 millones de dólares que se robaron en Cadivi, bajo el ala protectora del poder. Y una corrupción enorme que ha ocurrido en Venezuela. Una corrupción que no solamente es robarse enormes cantidades de dinero, sino que es en el Consejo Comunal decirte a ti, para darte la plata que te corresponde, cuánto hay para eso. Entonces hay una corrupción que viene desde las bases más pequeñas o para asignarte una vivienda que te toca, porque al final del día el petróleo no es del presidente de turno, es de los venezolanos.
Sabes que el país le echa la culpa a los políticos, sobre todo en este momento tan difícil, ¿no? Porque además hay diferentes perspectivas, estrategias de cómo enfrentar esto, unos en la calle, otros en las elecciones, otros conquistando mayorías, pero yo me he preguntado, ¿no? Yo digo, bueno, si nosotros como pueblo somos tan inteligentes y tenemos además la moral como para criticar a los políticos porque no han sabido ser líderes, pero son los pueblos los que eligen a los que están ahí, entonces somos nosotros los que nos hemos equivocado como pueblo. Bueno, los políticos, claro, tienen corresponsabilidad, pero nosotros no tenemos moral en todo caso para ir a juzgar a nadie, como ciudadanos. Bueno, el pueblo venezolano se ha equivocado con la elección de quien dirige los destinos de Venezuela, pero que nos echen la culpa, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí, para ser criticados y para que nos echen la culpa. ¿Qué es para ti Venezuela, Delsa? Uy, es mi hija mayor. Yo siempre digo que antes de parir a Pedro Luis, a mi hijo, ya de alguna manera yo sabía lo que era ese amor de madre, porque a Venezuela la amo tanto que te estoy diciendo esto y se me arruga el corazón y se me aguan los ojos. Venezuela es mi primer amor, es lo que me impulsa a luchar todos los días y quiero regalársela libre a mi hijo. Tú sabes que yo te admiro por muchas cosas, pero tu valentía, es decir, tienes un hijo pequeño aquí y hay muchas familias que se han ido justamente para proteger a sus hijos pequeños. Y yo te veo tan decidida a quedarte aquí hasta que le dejas a ese niño la patria de libertad que tú viviste en tu adolescencia, en tu infancia, que a mí me conmueve profundamente, porque por las circunstancias ni siquiera políticas que te atañen a ti directamente, sino las circunstancias de seguridad. Es decir, aquí cualquiera está en riesgo y tú aún así asumes ese riesgo. Quienes decidimos, a ver, yo creo que para ser político se nace. Y yo respeto y reivindico mi profesión. Porque si bien es cierto que hay mucha gente que la ha tratado mal, que la ha maltratado, y gracias a esa gente, bueno, tú ves que dicen, no, los políticos son esto, son aquello. Pues bueno, hay quienes creemos en la política como servicio público y quienes pensamos así, yo creo que nosotros nacimos para esto. Y yo sé que yo nací para esto. A ver, al final del día, para servir a Venezuela. Cuando yo parí a Pedro Luis, típico que todas las amigas nos casamos más o menos al mismo tiempo y parimos más o menos al mismo tiempo. Cuando yo parí a Pedro Luis, estaba de moda irse al extranjero a tener a sus hijos. Yo no, yo parí aquí. Un carajito criollo, un venezolanito, y hasta le escribí una carta en el Universal, pero él merece ser un venezolanito libre, y si su mamá no lucha por esa libertad, no le voy a dar la patria que él se merece, así de simple. Él se la merecen mis 2 sobrinos, mis 3 sobrinos, porque si no se me ponen bravos los otros, y se la merecen todos los niños de Venezuela. Yo creo que, a ver, quizás yo no he vivido la perspectiva con la que yo he vivido la política es distinta a la que quizás la ha vivido otra gente. Yo siempre he estado en oposición. Es decir, soy hija de un preso político. Yo conversando con mi esposo en estos días, él me decía, bueno, porque yo recuerdo que en mi casa celebraban cuando ganaba un partido en otro. Yo nunca he celebrado. ¿Sabes? Porque, a ver, en mi casa eran comunistas y del MAS. Mis abuelos eran de Adeo de Copey, pero mi papá y mi mamá no. Entonces yo nunca he celebrado una elección presidencial. Es decir, siempre he tenido el mismo sueño. Espero no tenerlo en la Sexta República. Por favor. Exacto. Pero sabes que yo te lo pregunto porque eres mujer y en tu condición de mujer, claro, la mujer venezolana ha demostrado de 1000 maneras y en 1000 profesiones. Siempre me hace llorar, Carla María. Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Pero la mujer venezolana ha demostrado en diferentes facetas y en diferentes profesiones, no importa que no sea política, su gallardía. Porque aquí hasta las mamás protestan para que sus hijos no sean adoctrinados en el colegio. Pero igual la mujer tiene más temores porque nosotros somos multitareas. Entonces, sí, te preocupas por ti, pero sabes que están tus hijos, está tu esposo, está tu hogar, está el país. ¿Cómo haces para drenar el miedo? ¿En qué lo transformas? Porque todos sentimos en algún momento ese temor, ¿no? De las consecuencias de lo que estamos haciendo. Lo transformo en energía para trabajar más. Cada vez que tengo miedo, que siempre, porque siempre tengo miedo, procuro que ese miedo se transforme en energía para luchar por las cosas en las que creo.
A lo mejor estoy equivocada. Espero no estarlo. Pero, a ver, tener miedo es de algún modo un impulso. Mataron a un muchacho a una cuadra de mi casa hace un par de días. Y entonces, claro, tú decides, Pedro Luis no camina más por la calle, más nunca, va en carro, a todos lados, a la esquina, no importa, va en carro. Entonces, ¿qué hice esa noche? Esa noche no dormí y me puse a modificar un informe que estaba haciendo para la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, que es la semana que viene, que es mañana, a partir de mañana en Buenos Aires, y a modificar algunas propuestas y a pensar más en los temas y a tratar de trabajar más. Porque bueno, al final del día esas cosas necesitan que tú trabajes más para poder lograr lo que quieres para tu país. Así que a veces el miedo es una forma positiva de encarar las cosas. Si no tuviera miedo, quizás viviría la vida más cómoda, más tranquila. Pero tengo tanto miedo de que mi hijo no pueda ver la libertad, que no pueda ver esa lucecita al final del túnel, que no me puedo permitir dejar de trabajar. Es que tú sabes que hemos intentado a veces coincidir para entrevistas o para cualquier reunión y cuadrar el tiempo contigo es muy complicado. Es decir, tú estás absolutamente entregada a tu tarea. Absolutamente entregada. Entonces, ahí viene el choque para mí, como te conozco. Entonces, claro, dicen que los políticos solamente piensan en sí mismos, pero es que tu tiempo personal y de tu hijo lo estás ocupando para los demás. Entonces, no puede haber egoísmo, por lo menos en el trabajo que tú haces, o en los políticos que de verdad, honestamente, creen en el servicio público, ¿no? Sería más cómodo para mí estar litigando quizás en un escritorio o estar haciendo cualquier otra cosa. Pero es que el tema no es de comodidad. El tema es que cuando tú tienes una vocación, es como el que nació para ser médico. Yo nací para el servicio público y voy a estar donde la gente me necesite, donde el país me necesite. Mi esposo me comentaba una cosa en estos días, un poco ya, cúnchale, porque bueno, ahora con todo este tema de los muchachos presos, no duermo. Y cuando están los abogados en tribunales, yo lamentablemente ya no puedo litigar porque soy parlamentario. Antes iba yo a tribunales, tú lo sabes, y litigaba y sacaba, pero ya no puedo. Entonces yo no me duermo hasta que no me llegue el último abogado a la casa, que puede ser a las 4 o las 5 de la mañana, o hasta que no atiendo a la última mamá. Y nuestra familia es tan corta, mi esposo, mi hijo y yo, no tenemos a nadie más, que mi esposo me decía, tú sustituiste a la familia que no tienes por Venezuela. Y esa familia que se llama Venezuela te está quitando mucho tiempo y te ruego que duermas porque ya estás muy cansada. Y pues bueno, a lo mejor eso, es que mi familia es Venezuela. Y un político debe ser un buen pater familia, un buen padre de familia. Y yo debo ser una madre de familia cuando me toca. Y mi familia es mi hijo y es mi esposo, sí, pero también es un país que necesita tantas cosas, necesita esperanza, necesita ánimo. Y este país, Carla, tiene la mejor gente del mundo. No hay un país que tenga mejor gente que esta. Mira, este país está estortillado, la pobreza crece, las calles están llenas de huecos, no hay luz en las carreteras. Lamentablemente tenemos un gobierno que no responde a las necesidades de un país como Venezuela. Y sin embargo, a ver, tenemos los mejores diseñadores del mundo. Mira el diseño de moda, que tú vas a decir es una frivolidad, pero es que así progresa. No lo es. Así progresa un país. Esa industria genera muchísimo empleo. Así progresa una nación. Tienes diseñadores de modas estupendos. Tienes médicos maravillosos. Todos los venezolanos afuera se vienen a operar aquí, aunque vivan afuera. Así es. Mira, qué sé yo, tienes abogados estupendos que están ofreciéndoles tienen una importante oferta de trabajo afuera para que puedan trabajar. Tienes unos periodistas, mira, yo que viajo tanto, tú prendes la televisión en cualquier país de América Latina, que tienen, bueno, equipos y cámaras y cosas. Mira, pana, ningún periodista, nuestros periodistas son mucho mejores que cualquiera. Tú eres un ejemplo de eso. Tú eres una de las periodistas más brillantes que conozco, y te lo digo en privado, lo digo en público, ¿no? Y tú dices, Dios mío, ¿cómo pueden ser tan buenos nuestros periodistas con tanta capacidad de análisis, tan agudos, tan críticos? Tienes políticos, critícanos los que tú quieras. Y hay que criticarnos mucho, porque además los políticos aprendemos sobre la crítica.
Bueno, pon pelo a pelo cualquier político venezolano con un discurso con cualquier político de cualquier otro lugar. Es decir, nosotros tenemos emprendedores, qué sé yo, aquí hay enfermeras, maestros. Las maestras de mi hijo son, mira, Dios mío, no hay mejores maestras, no hay. Entonces, camarógrafos, técnicos, el personal que labora en Venezuela lo hace con tanto amor. Vete para un hospital, no tienen insumos, no hay curitas, no hay yesos, no hay nada, nada. Te digo que me tocan estos días acompañar a chamos heridos a los hospitales y no hay nada. Y esos médicos trabajan con mística. La señora que limpia una escuela tiene la misma mística que la maestra. Esa es Venezuela. Esa es la Venezuela que merece que no abandonemos. Quizás su hijo ahora no la ve tanto como nosotros. Toda esta nación reclama cada minuto del tiempo de esta abogada, política, de esta importante diputada. Y ella lo entrega generosa, desprendida. Su hijo Pedro Luis lo entenderá. Claro que lo entenderá. Cuando los libros escolares finalmente cuenten nuestra verdadera historia, el fin de esta era terrible y el arribo de un alba en libertad, su madre aparecerá en esas páginas. Así será, Pedro Luis. Así será. Hasta un próximo Piedra Angular.